Ya está en nuestros estudios centrales el congresista Carlos Brus. Con él vamos a hablar sobre su propuesta en esta elección y sobre su opinión sobre lo que viene ocurriendo en esta campaña. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. No, encantado, gracias por la invitación. Bueno, empecemos en primer lugar, si te parece, revisando esta situación particular, creo que única en la historia, en donde un candidato a la presidencia de la República tiene este cuestionamiento por una tesis doctoral. ¿Qué piensas tú? Mira, que creo que es más que un cuestionamiento de una tesis doctoral, sino que es una sucesión de hechos que específicamente a este candidato cuestionan un poco su credibilidad. Estamos hablando de una persona que hace semanas atrás decía que vivía en San Juan del Lurigancho, cuando en realidad vivía en Casuarinas o frente al golf. Una persona que también hace años atrás tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, que era una alumna suya en la academia que él dirigía. Una persona que también ha tenido denuncias de su ex esposa, de maltratos, y ahora viene esto. O sea, es realmente el cuestionamiento a la credibilidad y el accionar recto que esta persona debiera tener en su vida, que nos garantice que el próximo presidente, en caso de él ser elegido, actuará también de esa manera. Ahora, llama la atención, Carlos, un poco o bastante la posición del señor Lai, de la señora Townsend, que son como que muy flexibles, muy condescendientes con esta situación, que si estuviese otra persona en las mismas circunstancias, estoy seguro que tendrían una posición diferente. ¿Qué piensas tú de ese respaldo que ha recibido y digamos, de no hacer cuestión de Estado por este tema? Mira, ya no me sorprende nada de muchas personas que por mantener su posición en la bancada o en el número que les han dado están justificando lo injustificable. Recuerdo en el caso del pastor Lai, cuando salió el tema de que había tenido relaciones sexuales con una menor de edad, él dijo, bueno, eso no es un delito, es un error que le pasa a cualquiera. Bueno, me acuerdo cómo discutíamos en este mismo set cuando se trataba de pedir que reconozcamos que dos personas del mismo sexo pueden unirse. No, eso es abominación. Sí. Pero tener sexo con una menor de edad, todo eso es un error. Te puede pasar a ti o a cualquiera. No, esa es una doble moral que realmente es reprobable, sí, ¿no? Ahora, ha habido posiciones muy drásticas de algunas personas. El candidato Miguel Hilario, el Shipibo, digamos, el líder Shipibo que estuvo en Oxford, digamos, él ha dicho que necesariamente debería retirarse por dignidad, por honor, de este proceso electoral. Es decir, que no debería esperar los resultados de esta investigación, sino que el señor Acuña debería no participar. A la luz de lo que se ha hecho público y que es un roche internacional, debería irse. ¿Tú qué piensas? Mira, en cualquier otro país del mundo ocurriría eso, ¿no? Un candidato que sabe que plagió y que tarde o temprano se va a saber. Claro, él está jugando a que la Universidad Complutense se demore, y parece que se va a demorar un par de meses, cosa que viene a la primera vuelta y él ya pasa a la segunda vuelta. Imagínate que sale elegido siendo presidente y de pronto a la Universidad Complutense le retira el título porque lo fraguó. ¿Quién va a recibir a ese presidente en el mundo? Digamos, ¿qué credibilidad como país vamos a tener ante la comunidad internacional con un presidente que miente, que falsifica, que estafa? Entonces, es fatal. Una campaña electoral es un momento en el cual los candidatos se someten a un escrutinio, pero muy estricto, de su vida pública y privada. Ahora, decían, ayer entrevisté yo a Raúl Chanamé, el ex decano del Colegio de Abogados, y decía que el espíritu de la norma de las leyes electorales es que el candidato diga la verdad. O sea que, digamos, esto debería de verdad sacarlo de carrera por no actuar con la honestidad de vida. Por él haber puesto que es doctor, sabiendo que obtuvo ese título de una manera ilegítima. Correcto. ¿No? Ahí hay una base para poder sacarlo de carrera. Y yo no creo que haya que esperar la investigación de la Universidad Complutense. Si tiene el jurado la tesis, tiene los programas para verificar si ha habido o no plagios, y con eso ellos pueden verificar que lo hubo. Bastaría con cotejar, ¿no? Los documentos y efectivamente además, los software, la computación permite hoy hacerlo de manera muy rápida. Un profesor de secundaria lo hace hoy en día, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer perfectamente el jurado, además debería hacerlo también Indecopi y la Fiscalía porque se ha cometido un delito. Bueno, ese ha sido, digamos, el tema del cual todo el mundo ha estado hablando, pero hablemos también de los temas propositivos. Tú eres un candidato, además, y un político que has tenido una bandera por la lucha por la no discriminación, por el trato igualitario, por los derechos, digamos, el tema de la unión civil es uno de tus banderas. ¿Ha habido confusión respecto de la propuesta de tu candidato presidencial en torno a esto? ¿Podrías tú aprovechar este espacio para aclararlo? Porque primero dijo que estaba a favor de la unión civil y luego ha dicho
algo que no ha quedado claro. Sí, bueno, ahí se ha entrado a unión civil, alguien mencionó unión civil matrimonial, no matrimonial, unión civil patrimonial, ya le han metido demasiadas palabras a esto. La unión civil, tal como lo hemos planteado hace 2 años como nuestro proyecto de ley y que lo estamos incluyendo en nuestro plan de gobierno explícitamente, es una legislación que permite que el Estado reconozca a parejas del mismo sexo no solo sus derechos patrimoniales y de ayuda mutua, tal como tienen las personas casadas, sino que además crea un nuevo estado civil a estas parejas, con lo cual implícitamente se les reconoce como familia. Es digamos, el tema de la unión civil es un derecho, digamos, que lo que les permitiría a 2 personas del mismo sexo es unirse y formar una familia. Así es. ¿Correcto? Así es. Y eso no es destruir la familia tradicional. Si el día de mañana yo decido unirme con una pareja que no tengo, pero si lo tuviera y me uno, la ley te tendría que proteger, ¿no? Imagínate que esté en la unión civil. ¿De qué manera esa unión atenta contra tu familia? Para nada. Para nada. Entonces, no estamos destruyendo familias, todo lo contrario, estamos a favor de la familia, por eso queremos crear nuevas familias. Correcto. Bueno, eso queda claro y creo que tú eres una de las personas más identificadas con esa causa y bueno, se criticó o se te gritó mucho, pero también hay que hacer honor a la verdad. Fuiste bien valiente al hacer pública esta posición y defenderla con tanto ahínco. Muchas gracias. Hablemos de otros temas, hablemos de... Les ha salido un imitador que ha entrado en muchas contradicciones. ¿Qué piensas tú de estos otros candidatos que un día dicen A, al día siguiente dicen B, después dicen no dije A, dije B, después dicen no, dije C? ¿Qué piensas tú? Mira, voy a hablar en general. Creo que alguien está asesorando muy mal a muchos candidatos. No es cierto que tú le tienes que caer bien a la gente en el 100% de tus propuestas. No es cierto, porque la gente se va a dar cuenta que estás mintiendo. Entonces, más bien la gente respeta a aquellos que dicen, oye, yo sé que a la gente no le gusta esto que voy a decir, pero es lo que yo creo. Y plan. Entonces uno dice, bueno, aquí tengo un candidato que dice la verdad, por lo menos, ¿no? Nos habla claro. Que es consecuente con sus ideas, con sus ideales y con sus... ¿no? Entonces veo cómo la gente, los candidatos en general, maniobran de una forma para ver hacia dónde va el viento, va para allá, digo lo que el viento quiere que yo diga. Y eso no se ve natural, eso no se ve genuino. Y entonces tu imagen y tu percepción ante la gente no funciona. El voto es un acto de confianza, ¿no? Y tú tienes que ganarte esa confianza. Por ejemplo, en el caso de Acuña, está perdiendo esa confianza por todos estos cuestionamientos que tiene. Y tú confías en alguien, no porque estés 100% de acuerdo con él. Es muy difícil que tú digas a alguien 100% de acuerdo con él, sino porque lo ves que en efecto el tipo es sincero, me mira a los ojos, hace planteamientos polémicos, pero los defiende. Yo voto por él, ¿no? Correcto. Entonces, esa imagen es la que ningún candidato ha podido hasta ahora poder dibujar al electorado, ¿no? Ahora, el candidato presidencial de ustedes ha estado en una gira. Hay quienes sostienen que, digamos, no está en la edad para candidatear, digamos. Ese es como que su punto débil. ¿Tú qué piensas de esos ataques? No, eso sí, la experiencia práctica te dice que no es así. Fíjate, ¿quién ha sido uno de los mejores presidentes de Latinoamérica en los últimos tiempos? José Mujica. En Uruguay. ¿Y cuántos años tiene? 82, creo, 81. Entonces, no tienen, y deben haber vivido buenos presidentes jóvenes también, pero la edad no tiene nada que ver que sea bueno o mal presidente. Pedro Pablo está en un excelente estado de salud. Y creo que más bien su edad es una garantía de experiencia, de conocimiento de cómo hacer las cosas, y además que está en una etapa de su vida que ya no eres el muchachito que quieres enriquecerte a costa del poder y que te den honores, sino estás en la etapa en la cual quieres trascender, quieres dejarle algo a tu país para que tu nombre sea recordado. Bueno, aprovecho esta ocasión por tu intermedio para tener también a Pedro Pablo aquí en el estudio y también pues, que nos cuente, ¿no?, a nuestra audiencia los motivos que lo mueven para participar en este proceso electoral. Cuéntanos, Carlos, sobre esta nueva etapa congresal que te has planteado, es decir, ¿qué te mueve además de el tema de la unión civil? ¿Qué otros temas son tu bandera? No has venido con tu casco. No, bueno, a eso iba. Lo que quiero este nuevo periodo congresal es meternos a lleno en lo que es la lucha contra la pobreza. Y no lucha contra la pobreza con programas sociales, que eso está muy bien y hay que defenderlo, pero no hay nada más, un programa más eficiente de lucha contra la pobreza es que la gente tenga un puesto de trabajo estable, bien remunerado y de largo plazo.
el tema de reactivar la economía es fundamental y creo que el Congreso puede ayudar perfectamente con el Ejecutivo de la mano, porque en esta materia de la economía no podemos estar separados, para volver a retomar el crecimiento que teníamos. Se nos ha perdido un crecimiento que era envidiable y que ahora nos toca de nuevo bailar con la más fea porque el país no está creciendo. Y dentro de eso, creemos que la reactivación de sectores que se han desacelerado también, como el de la vivienda, es fundamental. Cuando nosotros iniciamos los programas de vivienda, en prácticamente 3 años logramos construir 120.000 viviendas. Los gobiernos sucesivos llegaron a 200.000 y ahí se quedó. Y realmente lo que tú, si de 0 subiste a 120, el siguiente tiene que subir de 120 a 300 y el siguiente tiene que subir de 300 a 500. Hay que producir vivienda masivamente. En México se construyen casi 1 millón de viviendas al año. Ahora, hay sectores, Carlos, además del de la construcción, de la vivienda, del inmobiliario, hay otros sectores en donde tú has trabajado y que están un poco también como relegados. Tú en algún momento de tu vida estuviste en ADEX, la Asociación de Exportadores, y recuerdo que en algún momento tuvieron un eslogan que era exportar o morir. O sea, había una política para promover las exportaciones, para promover la industria que agregue valor, para no exportar materias primas solamente. ¿Qué hay con eso? Está pasando por un momento terrible por una realmente tontería del gobierno. Es decir, si tu economía se está desacelerando, si los mercados internacionales se han caído, algunos de los mercados a los cuales se coloca el producto peruano de exportación, si el tema de los tipos de cambio no te favorecen, hay un mecanismo que era el drawback, que es lo que le permite al exportador recuperar impuestos. ¿Qué ha hecho este gobierno? A partir del 1 de enero de este año, como el sector exportador está tan mal, le voy a bajar el drawback para que esté peor. Una cosa absurda, es decir, es echar gasolina al fuego. ¿Por qué has hecho esa medida justamente cuando el sector exportador está en su peor crisis? Las exportaciones que antes estaban en 45.000 millones, con la justa vamos a terminar bordeando los 38.000 o 39.000. Es decir, estamos retrocediendo. Antes crecíamos 20% al año de exportaciones, ahora estamos descreciendo. Y en ese ambiente que tú reduzcas el drawback, no sé, es una barbaridad. Ahora, en el Perú se ha aplicado en los últimos años el modelo, llamémoslo neoliberal o de mercado. ¿Qué piensas tú de ese modelo y si está, desde tu punto de vista, funcionando o hay que hacer algunos cambios o muchos cambios para que la economía mejore no solamente para un grupo, sino para la mayor parte de peruanos? No, indudablemente es un modelo que funciona. Desde que cayó la cortina de hierro, desde China, Rusia, todos estos países lo aplican. Pero no significa que el modelo ya se aplique, yo me hago el muertito y que funcione solo. Eso no es así. Si tú como Estado dejas de hacer cosas que tienes que hacer, el modelo se desacelera. Si hubiéramos tenido Conga funcionando, si hubieras tenido Tía María en operación, sería 1 o 2 puntos del PBI que estaríamos creciendo en vez de estar decreciendo como estamos. Entonces el Estado tiene que hacer cosas y por supuesto el Estado tiene que estar atento ahí donde la economía del libre mercado no funciona, donde hay por ejemplo concertación de precios, como el caso del combustible. El precio internacional del combustible ha bajado a la 3ª parte y en el Perú seguimos pagando el mismo costo de la gasolina. ¿Tú crees que debería haber una legislación antimonopolios que realmente funcione, que permita combatir esas prácticas que lo que hacen es dificultar o imposibilitar la libre competencia? Yo creo que la legislación ya está, lo que hay que hacer es aplicarla y eso le corresponde a las entidades del Ejecutivo. OSINERMIN, que es el ente regulador, debería entrar ahí con mayor agresividad para lograr que esas rebajas del costo del petróleo, que es cierto, no es que bajó a la mitad y tienes que bajarme la mitad del precio de la gasolina, no es tampoco tan directo, pero si bajó a la mitad puede bajarme 20% o 30% del precio de la gasolina, pero no ha bajado un centavo. O sea, recién ahora, con todas estas protestas que han habido, está el Petroperú empezando a hacer cosas que han debido hacer hace un año atrás. Ahora, ¿qué hay con el tema congresal, el nivel parlamentario, la discusión? Tú ya eres un habitué, tú eres un caserito en el Congreso. Hay mucha crítica respecto del nivel del debate parlamentario. ¿Qué crees que debe pasar en esta elección para que los que lleguen ahí sean personas con otras calificaciones y con otra mentalidad quizá también? Mira, no es cuestión de decir, oye, que tengan 2 maestrías, un doctorado, porque eso sería limitar esto a gente muy estudiosa, entre comillas, que no necesariamente son los mejores, ni los más representativos. El problema de donde surgen los congresistas, los congresistas no se presentan porque un día mañana salen a la calle y dicen yo quiero ser congresista, surgen a través de los partidos, y el problema son los partidos, no tenemos partidos. Entonces, lo que logramos en consenso y por insistencia es
lograr que se apruebe el financiamiento público, y eso se logró aprobar por insistencia. El gobierno no quería, porque el gobierno sabía que esta elección iba a salir muy mal y que por lo tanto no les va a tocar muy poca plata que el Estado tendría que dar, y además es impopular. Pero si tú no tienes partidos sólidos, partidos que funcionen los 5 años y no... Para las elecciones 5 meses antes de las claro. elecciones y como carpa de circo que se arma y se desarma. Entonces tú nunca vas a tener gente a la cual tú puedes ir evaluando. Esta gente participa en el partido, da sus charlas, participa de actividades, ya sabes quién es quién, ya sabes cuál es el mejor, ya sabes de qué pie adolece y qué virtudes tiene el otro, y escoges tu mejor gente y la pones en una lista. Hoy en día los partidos empiezan a buscar listas para sus candidatos 3, 4, 5 meses antes. Entonces, de esa manera... No llegan los mejores, digamos, no llega la gente no llegan más los mejores, calificada. y llega gente que después descubre que pucha que su familia tenía un prostíbulo, o el otro resulta que era minero ilegal, cosas que tú no sabías. No, yo no digo que lo hayan hecho a propósito, pero no lo sabías porque esa gente recién has conocido. Si lo hubieras conocido 5 años antes, ya conocías todas sus cosas buenas y sus cosas malas y no los incluías. Entonces, que partidos funcionen los 5 años con financiamiento público es fundamental. Sé que a la gente no le gusta. No es popular. Pero no existe una sola democracia en el mundo donde sea una democracia estable, desarrollada, donde no hay financiamiento público a los partidos. Ahora, ¿qué hay con este gobierno que termina? El gobierno de Ollanta y de Nadine, porque se ha acusado mucho a la primera dama de participar en el gobierno. Hay muchas denuncias, digamos, ha bajado bastante el nivel de las acusaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre la forma en la que termina Ollantumal? Mira, ha sido un gobierno muy mediocre, de mediocre a malo. Y claro, no lo hemos sentido tan malo porque ha habido una abundancia de recursos fiscales que ha logrado cubrir un poco esto. Pero ha sido un gobierno que tuvo toda la plata del mundo. El presupuesto que tiene ahora es 138.000 millones. Cuando nosotros estábamos en el gobierno de Toledo, el presupuesto era 38.000 millones. Es decir, ahora tienes 100.000 millones de soles más al año. Y los 3 instancias del gobierno devuelven todos los años entre 12 a 14.000 millones que no pueden gastar. Mira, con 3.000 millones armas una nueva Policía Nacional. Sí. Para que veas tú el margen que tienes de acción para hacer cosas que queremos a gritos, como el tema de seguridad. Pero no hay creatividad, no hay gerencia. Ha sido un gobierno que tuvo todo y no fue capaz de implementar una sola reforma trascendente que mejore la calidad de vida de los peruanos. Tú has mencionado el tema de seguridad. Digamos, hay algunos ejes temáticos sobre los cuales me gustaría tu opinión. Seguridad es uno, el otro es educación pública, privada. ¿Qué piensas tú en el tema de educación? Porque en el Perú tenemos miles de universidades privadas, pero de pésima calidad, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que la educación pública funcione y para que de pronto no haya tantas universidades tan malas? Mira, es interesante conversar con Martín Vizcarra, que es nuestro primer vicepresidente. Él, cuando llega a gobernador regional en Moquegua era una de las últimas regiones en varios índices de educación, comprensión lectora, razonamiento matemático, etc. Él invierte plata de la región primero en darle sus laptops a cada alumno, en bonificar a los buenos maestros, a los que lograban mejores índices educativos de sus alumnos, del gobierno regional, aparte de su sueldo, él les daba un bono. Las escuelas que tenían mejores resultados también las bonificaban. Se produjo una sana competencia entre los maestros. Consecuencia de eso, hoy Moquegua es la región número 1 en comprensión lectora, en razonamiento lógico matemático, es la región que tiene los mejores índices de educación. Entonces, aquí creo que hay que conversar con Martín Vizcarra para que nos diga todas estas cosas que él ha hecho y que además nos demuestra que sí se puede. Claro. Que es cuestión de darle el interés y la decisión política, y con eso podemos sacar el sistema educativo adelante. Ahora, saltemos ya del tema de propuestas y hablemos un poco más bien de tu opinión sobre las encuestas en donde dicen que están ustedes, digamos, hay encuestas para todos los gustos, ¿no? Sí, claro. Winston Churchill decía que no, él únicamente creía en las encuestas que él mismo mandaba hacer, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, mira, van a haber encuestas de todo tipo. Hay algunas que te van a gustar, otras que no te van a gustar, y si tú cometes el error de que gastes todo tu tiempo en eso, pierdes el foco de la campaña. Nosotros lo que nos quita el sueño es cómo hacer para reactivar la economía, cómo hacer para sacar a los peruanos de la pobreza, para luchar contra la seguridad ciudadana, para luchar contra la corrupción. Eso es lo que nos quita el sueño, no tanto las encuestas. Ahora, ya pasemos entonces ahora a otro terreno, al terreno más personal. Hay gente que no ha contado mucho acerca de
qué lo mueve o qué lo inspira. ¿A ti quién te inspira o qué personaje de la historia política global o peruana te merece pues respeto, tu fuente de inspiración? Mira, a mí en el mundo me llama la atención poderosamente Winston Churchill, ¿no? Un personaje tan multifacético, porque no solo fue político, escritor, ganó premio Nobel de Literatura, era pintor, además era una persona que le gustaba los tragos, era genial, era ¿no? muy contento, era muy alegre, Claro. un tipo periodista, multifacético, ¿no? Y además le tocó agarrar a Inglaterra en el momento más difícil de su historia para luchar en la guerra contra Hitler y lo sacó adelante. Así que a mí me fascina un líder. Ese personaje, ¿no? ¿Y a nivel peruano? Mira, me llama la atención Leguía, el presidente Leguía. Todavía no termino de descubrir al personaje. Hay versiones que hablan que es una persona muy corrupta, otros que los defienden dicen que no. Me da la impresión que no era tanto como dicen, o sea, lo que he podido investigar, pero es un personaje, no te digo que admire como a Churchill, pero que me llama la atención, porque durante su gobierno el país y Lima sobre todo se modernizó enormemente. Era una persona que tenía experiencia ejecutiva a nivel internacional y modernizó el país. Y después la historia, la gente fue muy dura con él y terminó muriendo en una cárcel con las ventanas tapiadas y su cadáver pesaba 35 kilos cuando lo sacaron a enterrarlo, ¿no? Los políticos sí pues tienen a veces una vida dura, ¿no? Y a veces hay mucha crueldad en la política, ¿no? Ahora, cuéntame, hay políticos que debes estar en campaña, sin tiempo para hacer cosas que te gustan. ¿Qué estás leyendo o qué libro está entre tus manos? Pues, hay algunos políticos que dicen que no leen nada, que nunca han leído, pero sin embargo hacen tesis. Sí. ¿Tú estás leyendo algo? ¿Tú lees? Sí leo. El último ¿Pero que qué lees? ¿Lees poesía? No, y más leo varios libros a la vez, porque cuando leo una sola cosa me termina aburrido, entonces lo cierro y agarro otro totalmente distinto. Leo, por ejemplo, estuve leyendo el libro de Aldo Mariatti, que es el último que he leído, que es un libro que te ríes leyendo. Cuando te mata de la risa, porque un espíritu medio travieso como es el de Aldo. Sí, para fastidiar, ¿no? Así es, y está bien. Y es el último que he leído, confieso que ahorita no estoy leyendo nada por el tema de la campaña, pero sí, y leo libros como el de Aldo y paralelo con alguna novela muy ligera porque te permite compensar. Ahora, a mí me interesa también, la gente a veces ve a los políticos como personas, ¿no?, solamente en la faceta, digamos, de las leyes o de la labor parlamentaria. Tú eres empresario, ¿cómo va tu restaurante? ¿Cómo va el negocio de Picas? ¿Cómo va Barranco? Bueno, muy bien. Fíjate, lo que pasa es que estoy en la etapa de mi vida donde pues tienes que combinar la parte política con la parte de diversión, de entretenimiento. Yo no soy político 100% de mi tiempo, ¿no? Lo reconozco, es un defecto que tengo, pero no lo soy. Mis hijos ya están grandes, tienen 30 años, 32 años nosotros. No tengo esposa, no tengo... Entonces, cuando llego a casa, como que la casa está un poco vacía, entonces me ducho y me voy a ver el restaurante, el bar, y ahí tengo oportunidad de conversar con la gente. Y creo que eso es importante. Y cuando te das cuenta que la gente realmente, que la política, que dijo esto, que la Universidad Complutense, que la gente no está en eso. Somos seres humanos, tenemos la música, los libros, hay otras facetas. Ser feliz. Es que tengas plata que te alcance, que veas a tus hijos contentos estudiando y que de pronto consiguieron el trabajo que ellos querían y ves a tus hijos contentos, que te sobre un poquito de platita también para salir de viaje. O sea, quieres ser feliz, ¿no? Y por supuesto, tienen un conocimiento primario de la política, pero muy concreto. Sabe cuando alguien lo está haciendo bien y sabe cuando alguien lo está haciendo mal, sin entrar en detalles. Entonces ahí te das cuenta que en efecto el lío que tuviste en la mañana, que sí me dijo, mandó lo otro, es absolutamente secundario si al final del día no produjiste mejor calidad de vida para la gente. Hay que humanizar de pronto la política también, entonces. Sí, y dejarnos de tantas diferencias que nos dividen. La otra vez estaba conversando con algunas personas del fujimorismo, con el cual tengo muchos amigos, y bueno, a mí el fujimorismo me acusó de asesinato, pero ¿qué te vas a estar acordando de esas cosas que pasaron hace 14, 15 años atrás? Cuando el fujimorismo, me guste o no, ya es una fuerza reconocida por la población, tienen una bancada la más grande en el Congreso, por lo tanto es gente con la cual tienes que conversar. Pero si yo te pregunto, Carlos, porque es algo que siempre se pregunta en los paneles,
¿cuál es el gobierno más corrupto de la historia del Perú? ¿Tú cuál dirías? Que yo conozca es Fujimorismo, por supuesto, ¿no? Ahora, que le eche la culpa a los que están ahora en el Parlamento de eso y que eso me impida conversar con ellos y sacar las leyes que el país tiene que sacar adelante, no. Ya ellos mismos reconocen que fue un error, en privado. ¿Un error o delitos? Porque hay Delitos también. Porque ¿lo de Acuña es delito o es error? No, también, las dos cosas, error y delito, ¿no? Pero a lo que voy es que si el pueblo los elige y están en puestos de responsabilidad, estamos en la obligación de respetar ese mandato del pueblo y concertar. Y eso no significa que a pesar de tus diferencias políticas podamos ser amigos o no. Yo tengo muchos amigos, algunos cuales por ejemplo están en contra de la unión civil, pero somos amigos y me dan sus objeciones con mucho respeto y las entiendo y seguimos siendo amigos, ¿no? Ahora hay otros que me insultan, bueno, eso ya no son, ya no son tan buenos amigos. Claro, no, hay que construir más que destruir. Pues, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí, gracias por venir a Canal 11 y para que le digas a Pedro Pablo también que lo esperamos para entrevistarlo. ¿Cómo no? Bien, ha sido Carlos Brus, candidato al Congreso de la República con el grupo del señor Kuczynski. Vamos a una pausa y volvemos con el programa. Nos vemos.